Bueno, ahí parece que ya estoy en vivo. Bienvenidos a un nuevo programa. No me había conectado en estos últimos días porque andaba un poco apurado, atareado con la entrega de mi tesis, de mi proyecto para la maestría. Ya estoy justo terminando ya prácticamente ya terminé clases. En agosto ya tendría que estar lista la tesis. Ya haré un video platicándoles de qué hago la tesis, cuáles son las cosas que he encontrado, que yo creo que está muy interesante. Es sobre migración e identidad de los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, y pues lo ligo con el fútbol, que es una de mis pasiones. Pero bueno, este en vivo es para hablar sobre el resumen geopolítico. Es resumen económico de la Deutsche Welle, como ya se los he dicho, pero acuérdense que pues siempre estas noticias que maneja la Deutsche Welle con su resumen económico siempre están muy entrelazadas con las noticias que yo he dado previamente, o que incluso estoy pensando en dar, aunque todavía no salen las noticias, pero la geopolítica ya medio, cuando le agarras el hilo, como que te vas dando cuenta qué va a pasar, en un sentido de predecir, ¿sí? Porque ya te vas dando cuenta cuál es la política exterior de cada país. Entonces ya intuyes que si pasan ciertas cosas o ciertas cosas dejan de pasar, ya más o menos intuyes la postura que va a tomar ciertos países. Y en general pues no es tan difícil. Hay países que tienen una postura muy férrea, muy marcada hacia uno u otro bando. Hay países difíciles como China, como la India, como Brasil, inclusive el propio México, que son países difíciles de entender diplomática y geopolíticamente, porque cambian dependiendo el contexto, dependiendo de dónde se está hablando, dependiendo del conflicto, cambian de decisiones. Países obviamente como Estados Unidos, una línea muy marcada. Rusia también muy marcada, sobre todo ahora que son como los dos polos de los que estamos escuchando. Entonces bueno, vamos a escuchar aquí el resumen geoeconómico de la Deutsche Welle, y ya saben, vamos comentando a ver qué va sucediendo y qué es lo que yo puedo aportar. Aquí estos en vivos me gustan porque yo puedo dar mi opinión al respecto, y no es como en las noticias, que yo trato de dar cero opiniones porque pues no me alcanza el tiempo, los videos me quedarían muy largos. Entonces yo trato de dar la menor opinión posible, y trato más bien de dar las noticias así como son. Pero bueno, vamos a empezar de una vez. Y pues gracias a las personas que me están viendo en vivo, que ven este video después de que ya terminé la transmisión, o si están viendo esto en YouTube, muchas gracias. Acuérdense que estoy en Twitch como Peregrino Alejandro, y también estoy en YouTube como Peregrino Alejandro. No olviden seguirme en Twitch, y además pues en YouTube suscribirse. Ahí pueden buscar mi link en la descripción, o hasta arriba en la foto de la portada de mis redes sociales. Ahí buscan Twitch, ahí buscan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Telegram, TikTok, estoy prácticamente en todas las redes. Y por supuesto mis podcasts, que son 3. El de geopolítica, el de perspectivas y el de ciencia chismosa, que está muy interesante. Pero bueno, vamos a ver este video. Espero lo disfruten, espero que aporte algo, y bueno, pues espero que les sirva de algo para estar bien informados. Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Europa sigue avanzando en su proceso de desprendimiento de los combustibles fósiles rusos, aunque lo hace a la velocidad que le permite una estructura con 27 miembros que tienen que ponerse de acuerdo. Todos estaban pendientes de lo que dijera Alemania sobre el petróleo ruso, y la ministra de Exteriores alemana ha afirmado que Berlín está dispuesto a apoyar activamente un embargo total a las importaciones de petróleo ruso como parte del nuevo paquete de sanciones, una medida a la que el Ejecutivo de Berlín se había resistido hasta ahora. Con este cambio de postura, al igual que con el armamento pesado enviado a Ucrania, los miembros del bloque europeo están más cerca de poner fin a las importaciones de combustibles fósiles de la ex República Soviética. Más de 2 meses y medio pasaron de la guerra, mientras tanto se han aprobado solo sanciones contra el carbón. Alemania es uno de los países más dependientes del petróleo y del gas rusos, y Berlín ha advertido que embargos totales pueden tener como efecto una subida
generalizada de los precios. Escuchemos ahora las palabras de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. Ahorita iba a dar una opinión, pero yo siento que me espero a las opiniones de Baerbock, que a mí me gusta mucho la postura y el liderazgo de Baerbock. Me recuerda mucho a pues Angela Merkel. De hecho, Baerbock ha dicho que es su mentora. Prácticamente Merkel la forjó, la fue llevando hasta llegar ya a la política exterior alemana. Ella es ministra de Relaciones Exteriores de Alemania y yo creo que es buenísima. Es como que a veces se nota que tienen poca experiencia, pues obviamente, o sea, no hace mucho que tomó el cargo. Entonces yo estoy seguro de que a ella la vamos a estar viendo próximamente como candidata a ser canciller de Alemania, y no digan que yo se los dije. Entonces, bueno, vamos a ver. Defendiendo en el seno de la Unión Europea el abandono del petróleo ruso en el marco del sexto paquete de sanciones del bloque. Lo haremos de tal modo que sea posible mantener esta medida durante los próximos años. Las sanciones se van a mantener hasta que se cumpla el derecho internacional en todos los sentidos. Eso significa hasta que las tropas rusas se retiren de Ucrania. El costo económico de renunciar al petróleo va a ser alto para Europa y especialmente para Alemania. La Unión Europea importa de Rusia más de una cuarta parte del petróleo que consume, pero el gobierno alemán parece pensar que ya hay suficientes alternativas para dar este paso. Curiosamente, no lo ve así el principal aliado de Europa en esta contienda, que es Estados Unidos, y allí mismo nos vamos para hablar con nuestra corresponsal financiera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Ana, bueno, cuéntanos en principio cómo es que están viendo esta medida, este posible embargo al petróleo ruso en Europa, ahí en Estados Unidos. Sobre esta situación hay conversaciones constantes entre Washington y Europa. En Washington se teme que las consecuencias puedan ser bastante drásticas para Europa. Primero, que también suba el precio del crudo en todo el mundo, y eso afecte también a Estados Unidos vía inflación, algo que no se le da la bienvenida. Pero sobre todo piensan que si se produce esta medida es posible que quien termine pagando la mayor factura sea Europa, vía la subida de precios, vía los problemas de tener petróleo por otras vías, y sobre todo que Moscú no lo note, precisamente porque si se suben los precios, aunque baje las ventas a Europa, puede seguir teniendo unos mayores ingresos directamente porque están los precios más altos, no porque venda más. Eso es una de las consecuencias no deseadas de estas sanciones. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ya avisó en sus reuniones de primavera que pensaba que si esta situación se daba, la desaceleración económica en Europa podría ser severa y podrían los productores de Estados Unidos tomar el relevo y producir más para vender más a Europa. No está claro. Primero, ellos no están produciendo muchísimo más porque necesitan mucha más inversión, que no están seguros de querer comprometer, necesitan una mano de obra que no tienen, necesitan unas materias primas como la arena para producir el petróleo, que no hay demasiada, y además saben que la apuesta de futuro no es por la energía fósil, sino por las energías alternativas. No quieren apostar mucho más dinero. Ana, empezamos una semana clave para los mercados. Este lunes se relamían las heridas de la semana pasada, pero cerrando en rojo, y ahora a la expectativa de anuncios importantes. Cuéntanos por qué esta semana es tan crucial para unos mercados tan deprimidos y para la economía en general. Bueno, creo que aquí ya va a cambiar un poco de tema. Entonces voy a hacer un comentario sobre toda esta política exterior relacionada con la economía, bueno, con los energéticos rusos, y las repercusiones que va a tener, repercusiones económicas que va a tener alrededor del mundo. Entonces, bueno, primero tenemos que decir que para Alemania, hoy en día, siendo Alemania la líder económica, la potencia económica de Europa, para Alemania es imprescindible mandar un mensaje fuerte, directo, para Rusia, pero también para los otros países del bloque europeo. Si ahora varios países del bloque europeo se han atrevido a tomar ciertas medidas, es precisamente porque Alemania ha cambiado, ha transformado su postura. Si ustedes se acuerdan, que también es entendible, o sea, iba muy poco tiempo como para radicalizarse, tomar decisiones pues
pues muy fuertes, muy delicadas. Era muy pronto porque no se tenía certeza de qué iba a estar pasando en el este de Europa. Pero ahora que todas las agencias de inteligencia, tanto europeas como británicas y como las estadounidenses, que afirman, incluso el Pentágono que ya lo dijo, esta guerra o este conflicto va a durar tal vez décadas, 1 o 2 décadas, decía el Pentágono. Entonces, ya viendo este panorama, dice Alemania, bueno, entonces ya tengo que transformar definitivamente mi modelo económico, mi modelo energético, para dar, les digo, un mensaje directo a Putin, pero también para dar el ejemplo a los países europeos. Entonces, bueno, una de las noticias que van a salir hoy, y si están viendo esto en YouTube, ya salió, para que vean el video y vean la noticia completa, pero aquí se las comparto un poco. Resulta que Olaf Scholz, pues ustedes saben, ha hecho 2 visitas diplomáticas muy fuertes, o muy importantes, mejor dicho. Una con Putin y una con Joe Biden en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Después de esa visita con Joe Biden, Alemania anuncia que va a aumentar mucho su presupuesto militar, que va a regresar a Alemania al ámbito, al contexto armamentista. Le va a comprar muchos aviones, muchos tanques y armamento de todo tipo a Estados Unidos. Y al mismo tiempo, cuando visitó a Putin, lo hizo con el afán primero de ver qué estaba pasando con esta postura del Kremlin, de lo que se decía que iba a atacar Ucrania. Después hubo otra visita, otra reunión, mejor dicho, para buscar persuadir a Putin. Entonces, esos son como las 2 salidas más importantes que ha tenido Olaf Scholz desde que llegó como canciller alemán. Entonces, bueno, una de las visitas que tenían que ser en calidad de urgentes para Olaf Scholz era toda esta región del Indo-Pacífico. Ya había visitado el país más importante en el contexto geopolítico, que es Rusia. Ya había visitado a su principal líder occidental, que es Estados Unidos, y ahora tocaba el turno del Indo-Pacífico. Y todos los que pensamos en Alemania apuntábamos, y ahorita les voy a decir por qué esta noticia tiene que ver con los energéticos. Entonces, bueno, todo apuntaba, o sea, si yo les pregunto ahorita, ¿a quién creen que le urgía visitar Alemania? Pues obviamente a China, porque China es el principal socio comercial de Alemania. Entonces, bueno, como que era la visita obvia que iba a hacer Olaf Scholz. Pues resulta que el primer país que visitó Olaf Scholz como canciller alemán en esta región del Indo-Pacífico fue Japón, uno de los principales enemigos o uno de los países con quien más tensiones tiene China. Entonces todos dijeron, caray, ¿por qué Olaf Scholz, su primer país en visitar del Indo-Pacífico es Japón? ¿Qué hay en Japón? Entonces, porque diplomáticamente en China este mensaje significa mucho. Imagínate que tu principal enemigo recibe la visita primero que tú de tu principal socio comercial. Obviamente te empiezas a cuestionar varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, así pasó. Entonces llega Olaf Scholz a Japón, se reúne con el primer ministro de Japón, y llega a la conferencia de prensa, que ustedes saben, llega después de la reunión, que dicen muy poco, pero inmediatamente empiezan las filtraciones en casi todos los medios. Algunas teorías de conspiración, algunas hipótesis, algunas posturas, pero al final de cuentas en la conferencia en sí se dice poco, tradicionalmente. Ahora Olaf Scholz en la conferencia dijo que para Alemania es un tema de agenda, es decir, un tema que se tiene que cumplir a la brevedad, tener mejores y más fuertes relaciones con Japón, porque Japón es el país líder en la industria. A ver, déjalo, lo voy a replantear esta frase. Japón es el líder mundial de los países que trabajan con el hidrógeno como energía o como combustible, pues, que trabajan el hidrógeno y lo transforman en combustible. Algo que Alemania hoy más que nada necesita, porque es una de las cuestiones que podrían sacar
a Alemania esta dependencia que tienen del gas, del petróleo y del carbón ruso, y al mismo tiempo podría evitar que se alzaran tanto los costos. Entonces, bueno, por esta razón visita el príncipe Olaf Scholz a Japón, en busca de cómo trabajar Alemania el hidrógeno para transformarlo en combustible, como lo hace Japón. Entonces, bueno, fue para esto, y bueno, ya ese es otro tema que pues trataremos en otro video, de estas relaciones pues que se ven desgastadas entre Alemania y China, en esta postura más fuerte que está tomando Olaf Scholz de la que tenía Angela Merkel con el gigante asiático. Pero bueno, les digo, ese es otro tema. Entonces, lo que está pujando el Parlamento Europeo, encabezado por Josep Borrell y Ursula von der Leyen, lo que están encabezando desde el Parlamento es que se embargue progresivamente el petróleo ruso, el carbón ruso y el gas ruso. ¿Qué quiere decir embargo en este contexto? Obviamente es un concepto que tiene muchas acepciones, pero en este contexto lo que significa embargo es dejar de comprarlo, apropiarse el que tienen, pagarlo como sea posible, porque no es una expropiación, no tiene nada que ver con eso. A veces asociamos la palabra embargo con este término tan, pues, que asusta tanto a las democracias, sobre todo por lo que hemos visto en Venezuela y en Cuba, además, esta expropiación. Pues bueno, el embargo que quiere la Unión Europea necesita ser avalado unánimemente. Entonces, tiene que ser unánime la decisión de embargar, y se ve muy difícil porque hay países como Hungría, por ejemplo, que son amigos de Putin, que además tienen muchos problemas con la Unión Europea y que además no quieren arriesgarse a tener problemas con su ciudadanía más de los que ya tienen por el alza de precios en los combustibles. Entonces, se antoja complicadísimo que esta iniciativa de embargo progresivo del petróleo, carbón y gas natural ruso, se antoja complicadísimo que se llegue a dar. Entonces, aunque hoy en día, y esta es mi opinión, obviamente con lo que he leído y con la opinión de expertos que reviso, tampoco es una opinión así aventada, como que no sé nada, no tengo idea. No, sí, yo creo que lo que va a pasar es que a corto plazo, dígase corto plazo todo este año y a lo mejor el siguiente, las cosas van a estar muy fuertes, muy duras para la Unión Europea y en general para Occidente, también para China, también para Rusia, pero China no tiene este problema que tiene Occidente, porque China sigue comercializando con Rusia, Occidente ya no. Entonces, Rusia de alguna manera era un contrapeso que, fuera de todas las cuestiones ideológicas, geopolíticas, posturas sociales, posturas culturales que tiene Occidente y Rusia, que son dos polos opuestos, fuera de eso, pues Rusia abastecía un mercado muy grande de alimentos, de energéticos, de fertilizantes, de un montón de cosas en la que Rusia era pionera, era potencia en la exportación de materias primas. Tú lo sacas del mercado y entonces tú te quedas con el problemón, porque finalmente a corto plazo Putin se estaba preparando para este momento, tiene reservas de sobra para aguantar, se supone que 12 meses, y que la economía se mantenga exactamente igual. Entonces Putin está moviendo sus cartas. Hoy en día está en jaque la Unión Europea, hoy, pero eventualmente en los próximos meses el coste para Rusia va a ser gigantesco, porque la Unión Europea, todos estos países europeos que tachaban o tildaban al Reino Unido, a Canadá, a Australia, a Estados Unidos como unos paranoicos cuando les decían tienes que deshacerte de esta influencia de Rusia, porque lo va a usar como chantaje en un momento dado, y no sabemos en qué contexto va a usar ese chantaje, pero lo va a usar.
Entonces todos encabezados por Angela Merkel, cuando todavía era canciller de Alemania, veían un poco paranoicas todas estas declaraciones y predicciones de Estados Unidos. Hoy ya se dieron cuenta de que es verdad. Entonces, a corto plazo, tal vez la Unión Europea termine pagando el gas ruso en rublos, tal vez no se llegue a ningún embargo, pero lo que sí es que tienen la urgencia más que nunca de deshacerse lo más pronto posible de esta hegemonía de los energéticos rusos en Europa. Eso es un hecho. No lo van a poder hacer ahorita, pero a largo plazo es lo primero que van a hacer. Entonces ahí vendrán los problemas para Rusia. Cuando los rusos se den cuenta de que la confianza de Occidente en Rusia ya no existe, se esfumó. Ahora, también puede ser que Estados Unidos y la Unión Europea le estén poniendo una trampa al Kremlin en Ucrania, que eso también será tema de otro en vivo, porque estamos ahora hablando pues de este resumen y porque pues ya hablé mucho tiempo para seguir con el video, pero sí, este era el mapa que les quería dar. Primero la postura de Alemania, cómo cambió, la visita de Olaf Scholz a Japón para poner al hidrógeno como un combustible, transformarlo, aliarse con Japón para ello, y además el papel que está jugando Alemania en el Parlamento Europeo para que esta iniciativa de que se empiece a hacer el embargo paulatino del petróleo y del carbón ruso empiece a darse. Entonces vamos a esperar, pero yo creo que a corto plazo gana Rusia, gana Putin, que es imposible que la Unión Europea mañana diga no, ya no te compro, es imposible, pero a largo plazo, mediano plazo, Rusia está acabada en cuanto a su imagen, y en cuanto pueda la Unión Europea va a dividir todo ese porcentaje, que Alemania es del 40% de energéticos rusos, lo va a dividir a Estados Unidos, a Qatar, a Australia, y sí, Estados Unidos va a querer tener influencia también, y Qatar también, y Australia también, pero no es lo mismo que un país tenga el 40% de la influencia con sus energéticos, a que ese 40% lo dividas entre 5 países, Argelia también. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que a corto plazo gana Rusia, pero a largo plazo perderá, y mucho, porque la imagen de los rusos está muy dañada. Si quieren ustedes, con gran ayuda de Occidente, por toda esta publicidad mediante los medios de comunicación que nos están haciendo, de vendernos los buenos occidentales y los malos rusos, pero esto va a ser así. Y ahorita pues sí, o sea, los mercados están llenos de incertidumbre. Esto es normal. Imagínate tú como empresario arriesgar una inyección de capital estratosférica para como está de volátil el mundo, de voluble. Es imposible. O sea, por eso se bajó tanto las proyecciones económicas. Porque si tú ibas a poner un negocio, a invertir en la bolsa, a contratar más empleados, un montón de cosas para tu negocio, ya no sacas ese dinero, te lo quedas. Porque el panorama es muy incierto. No en Estados Unidos, porque pues, sabemos Estados Unidos es muy difícil que se caiga su economía por todo lo que seguramente ustedes saben. La hegemonía del dólar y un montón de cosas, el sistema SWIFT, todo eso beneficia que los inversores tengan confianza en Estados Unidos, pero no todo depende de Estados Unidos. O sea, depende de un montón de cosas. Obviamente donde le están inyectando capital a muerte es a todo lo que tiene que ver con lo bélico en Estados Unidos, todas las empresas armamentistas. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, espero no haberlos abrumado con todo lo que dije. Esta semana es crucial porque esta es la semana... Esta semana es crucial porque esta es la semana en la que se reúne de nuevo la Reserva Federal, el martes y el miércoles. El miércoles se espera que suba la Reserva Federal medio punto los... Ya esa noticia la voy a dar mañana, eso ya sé que sí pasó así, de una vez se los adelanto. Sí subió 0.5 la tasa de interés, la Fed.
Tipos de interés, eso ya se sabe, eso no es noticia. Lo que todo el mundo quiere ver, y estamos muy atentos, es al comunicado de la Reserva Federal, que nos digan cómo ven la economía, que nos digan cómo ven el futuro, cuántas posibles subidas de tipos de interés puede haber en el futuro y hasta cuándo van a empezar a rebajar el balance que tienen en la Reserva Federal. Ellos tienen 9 billones con B de bonos del Tesoro, sobre todo, que van a empezar a vender, acabando con la liquidez con la que proveyeron al mercado durante la pandemia para sostener la economía. En el campo de la economía real, sin embargo, las cosas no parecen estar tan mal como se percibe aquí en estos mercados. El viernes conoceremos cuál es el dato del desempleo de abril y las previsiones es que se hayan creado hasta 400.000 empleos nuevos, un neto de 400.000 empleos, que la tasa de desempleo quede en el 3,5%, y si esto es así, si se cumple, es posible que se mantenga el consumo, que es el motor de la economía de Estados Unidos, y se disipen los temores a una recesión. Ana Nieto, Nueva York, de todas estas... Que eso es muy importante decirlo. Ahorita si me meto en el tema de explicarles los impuestos, la tasa de interés de la Fed, es un tema muy complejo, pero lo voy a intentar porque a mí me costó mucho trabajo y uno a veces no entiende ese tipo de cuestiones y da por hecho ciertas afirmaciones que uno escucha. Yo me metí a buscar todo esto y bueno, se los explico, pero rápido. Y no me voy a meter en sí al conflicto, a lo que tiene que ver este aumento, específico, o sea, por qué se da. No voy a explicar eso, nada más voy a explicar a qué se refiere 0%, 0.5 o 1%. Bueno, Estados Unidos, el país Estados Unidos, ustedes saben, el gobierno estadounidense, todo esto. La Fed, pues, es la Reserva Federal de Estados Unidos, donde está el dinero estadounidense, todas las reservas del gobierno estadounidense, de los estadounidenses, de la ciudadanía. Y después, ustedes saben que el capitalismo funciona con deuda, con inyección de deuda, no solamente a empresas, sino también a gobiernos. Entonces, están todos estos empresarios grandísimos, estos tiburones, que deciden prestar su dinero a Estados Unidos, para que ese dinero sea utilizado en construcción de infraestructura, en bonos para acelerar la economía, en inyección de capital a pequeñas y medianas empresas, a programas sociales, todo lo que hace el gobierno que no le alcanza con los impuestos que generan los ciudadanos, inyectan los privados capital. Y entonces la Fed dice, ok, nosotros tenemos cero riesgo de incumplir esos pagos a esos privados, porque los privados, pues finalmente es su dinero, entonces lo quieren de regreso, obviamente. Entonces Estados Unidos dice, ok, te los puedo pagar en un año, con todo mi PIB te lo pago en un año. Entonces los inversores deciden si prestar o no prestar a un año, a 2 años, a lo que sea, pero no depende tanto de eso, sino de la tasa de interés que se fija dependiendo de las proyecciones que tiene un país. Entonces, por ejemplo, tú sabes que si le prestas al gobierno de Estados Unidos como dueño de Walmart, de Microsoft, de Apple, de todas estas empresas, tú sabes que le prestas a Estados Unidos y te van a pagar. Es una garantía de que Estados Unidos te va a pagar en el tiempo que te diga. A lo mejor te pide 3 meses, como lo que pasó en la pandemia, pero te va a pagar. O sea, tiene que pasar una pandemia o algo así para que Estados Unidos no te pague en tiempo y forma y te pida otro plazo. Por eso Estados Unidos no tiene 0 tasa de interés. Es decir, los capitales privados le prestan a Estados Unidos con 0 intereses. O sea, Estados Unidos no paga interés, entre otras cosas por esto que les comento, y también porque la moneda que se mueve es la estadounidense, el dólar. Entonces, por estas dos cuestiones, Estados Unidos tiene siempre tasa de interés 0. O sea, no paga impuestos, porque es obvio que te va a pagar Estados Unidos. Los impuestos son una manera de cubrirte en el dado caso de que el deudor no te pague. Estados Unidos te va a pagar.
¿por qué se eleva ese a 0.5% de la Reserva Federal? Para que, como ahora el panorama no es tan positivo, tan bueno, y Estados Unidos podría meterse en problemas económicos, la Fed, para cuidar a la economía estadounidense y que el gobierno tenga, digamos, una pequeña traba para adquirir un préstamo de empresarios o de capital privado, le suben la tasa para que el gobierno diga, híjole, si me prestas $1,000,000, es un ejemplo, te voy a tener que regresar el 0.5% de interés de eso que tú me estás prestando. Entonces dices, caray, ya eso no me alcanza a pagarlo. Eso es precisamente la tasa de interés. La Fed cubre, cuida de alguna forma este préstamo. Híjole, espérenme un tantito que se está poniendo. Ya, perdón, se estaba tirando el agua. Buenas, Cavitox, ¿qué onda, hermano? No, pues es que justo lo dije al principio, de que tenía problemas porque, o sea, para conectarme estaba bien metido en mi tesis que tengo que entregar ya el lunes y había cosas que tenía que avanzar y por eso no había tenido chance de conectarme, pero ya, o sea, normalmente ya me voy a conectar a las 4 de la tarde, de 4 a 5:30, 6 más o menos, para hablar de geopolítica. Y ahorita estamos hablando del resumen geopolítico y geoeconómico basado en las noticias o en el resumen económico de la Deutsche Welle. Entonces, pues bueno, gracias por estar aquí, gracias por estarme viendo, y hablaba pues de lo que significa la tasa de interés de la Fed, que la acaba de subir al 0.5%, del significado que tiene, no sé si sepas, pero bueno, ahorita si no sabes más o menos de la tasa de interés, que pues es un tema complejo, ahorita lo expliqué rápidamente, pero bueno, como acabas de llegar, o bueno, no sé si ya alcanzaste a escuchar algo, pero bueno, si no, con gusto lo explico a como yo lo entiendo, que me costó mucho trabajo además, porque ese tipo de cuestiones de saber por qué se endeuda un país con privados, por qué la Fed en Estados Unidos sube la tasa, por qué la baja, por qué Estados Unidos no paga interés, todas estas cuestiones, a veces uno pensaría que como que las da por hecho, ¿no? Como que parecen hasta obvias. Ok, bueno, entonces ya que sabes. Entonces bueno, vamos a continuar hablando sobre sobre lo que ahorita nos diga la Deutsche Welle. Noticias, estaremos pendientes hasta el viernes con tu ayuda. Hasta la próxima. El primer ministro de la India, Narendra Modi, se encuentra aquí en Berlín. Firmó con el canciller alemán Olaf Scholz convenios bilaterales de cooperación por el que la India va a recibir 10.000 millones de euros en los próximos 10 años para fomentar energías verdes. Pero en el trasfondo de la visita están los importantes desafíos que ambos países enfrentan ante el ascenso económico de China y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Alemania es uno de los 10 principales socios. A ver qué dices, o sea, genera dinero. Sí, o sea, básicamente nada más que uno pensaría que lo imprime, pero realmente, o sea, corrígeme si me equivoco. Sí, es que mira, lo voy a explicar otra vez rapidísimo, ahora más rápido, o sea, me voy a tardar menos de ahorita, me tardé poquito. La Fed regula el dinero que hay en Estados Unidos, lo regula, o sea, decide si hay más de lo que se necesita, menos de lo que se necesita, lo que se necesita, es el regulador, el órgano regulador.
es quien imprime precisamente el dinero, como lo dices. Entonces, bueno, llegan los capitales privados y, por ejemplo, ahora que Estados Unidos necesitaba deuda para financiar, por ejemplo, el apoyo que dio a los desempleados y el apoyo que dio pues para acelerar la economía después de la pandemia, funcionó básicamente. La Fed imprime dinero, tiene la tasa de interés al 0%, le apuesta a un 0%, y entonces los bancos, los grandes empresarios, estos hombres más ricos del mundo, todos ellos le prestan al gobierno de Estados Unidos ese dinero que imprimió la Fed ya como deuda. Entonces regresa el gobierno de Joe Biden y dice, ok, Joe Biden le dice a todos los prestamistas, quiero $1,000,000, y la Fed tiene la tasa de interés al 0%, y los capitales privados dicen, ok, yo te presto $1,000,000 con 0 interés. O sea, tú, Estados Unidos, del $1,000,000 que yo te estoy prestando, yo, dueño de Amazon, dueño de Tesla, dueño de lo que sea, yo le presto el dinero al gobierno estadounidense, y Estados Unidos dice, no te voy a pagar nada de interés. Y yo digo, está bien. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué prestarían a Estados Unidos con 0 interés? Porque prestarle a Estados Unidos es 100% seguro de que tu dinero va a regresar. Estados Unidos no te va a quedar mal. No es Venezuela, no es Cuba, no es México, no es Argentina, que sus economías pues están emergiendo, están medio que avanzan, medio frenan, medio se retrasan. Estados Unidos no, la economía de Estados Unidos está tan fuerte porque imprimen dólares, la moneda que se usa en el mundo es de ellos, y entonces los que le prestan a Estados Unidos dicen, yo no tengo problema, no necesito interés porque sé que me vas a pagar, y te lo presto a Estados Unidos. Ahora la Fed sube la tasa a 0.5%. ¿Qué significa? Que la economía de Estados Unidos hoy en día está un poco peor de lo que estaba, porque ahora yo que le presta el mismo $1,000,000 a Estados Unidos, me tiene que pagar el 0.5% de intereses de ese $1,000,000 que yo le estoy prestando. Y esto pasa básicamente porque no se tiene certeza de que todo vaya a ir a la perfección en el futuro. No sé si me explico. Ahí si no, me regreso. Por eso sube la tasa de interés. La Fed se encarga de cuidar que el gobierno estadounidense, como es su moneda, no se endeude de más. Y entonces Joe Biden diga, ok, quiero pedir $1,000,000, pero con el 0.5 de interés ya no lo puedo pagar. Entonces mejor no lo pido. Para eso, cuando hay 0 tasa de interés, piden y piden y piden dinero, porque básicamente regresas lo mismo que te están prestando. No sé si me expliqué, si no, me regreso. Ahí cualquier cosa me dices. Si no, pues ya voy a reproducir el video, porque esta noticia la di hoy en el video, o sea, la hice hoy, sale a las 10 de la noche por si quieres checar el video en mi canal de YouTube. Y pues las personas que están viendo esto en YouTube, pues bueno, fue el video de ayer. Sale Cavitox, gracias. Y bueno, vamos a seguir. Esta noticia es importantísima, la visita de Narendra Modi, el primer ministro de la India, visita Europa, va a visitar Dinamarca, Francia, Chama, hermano, bienvenido. Bueno, mi canal de YouTube está ahí o sea, métete a mi canal de Twitch y ahí está mi canal, el enlace a mi canal de YouTube, pero pues me puedes buscar igual, Peregrino Alejandro, y ahí salgo. Entonces bueno, la visita de Narendra Modi a Europa sí lleva un mensaje diplomático muy fuerte en contra de Rusia, porque la India se acerca cada vez más a Occidente, y hoy en día gestos diplomáticos significan mucho, porque parecería que pues sí, una visita de la India a sus socios europeos no afectaría o no tendría por qué afectar las relaciones con Rusia, pero hoy
donde el mundo se está dividiendo en dos polos, los que apoyan a Estados Unidos y a Ucrania, los que apoyan a Rusia. Cuando el mundo se está dividiendo, si tomas uno o dejas de tomar otro paso, son gestos que significan mucho. Entonces, esta visita hoy en día, cuando la India se está convirtiendo junto con China en países que están decidiendo el futuro del mundo, en el sentido de decidir si se van con Estados Unidos e intentan rescatar lo que tenemos, el sistema político que tenemos, el sistema económico que tenemos, o se van con Rusia y le apuestan, pues a ver qué pasa. A lo mejor y se cae como la Unión Soviética, o a lo mejor construimos una nueva hegemonía y se la quitamos a Occidente. Entonces, ahorita la India y China están en esa encrucijada. Los dos inteligentemente pues se están manteniendo al margen, a veces apoyan a Rusia, a veces a Estados Unidos y Ucrania, y ahí están. O sea, finalmente lo que está haciendo China es inteligentísimo. Hace negocios baratos, le compra barato los combustibles y las materias primas a Rusia porque nadie se las está comprando, igual a India, entonces ellos a gusto. Pero pareciera que la India ya está tomando un papel más decisivo a favor de Occidente. Recordemos que Boris Johnson apenas hace una semana y media visitó la India, el primer ministro británico, y ahora esta visita tuvo una llamada directa con Estados Unidos. Ahora en mayo, a mediados de mayo, Joe Biden va a viajar al Indo-Pacífico para reunirse con Japón, primero, y después en Japón se va a reunir con los miembros de The Quad, que es Australia, Japón, la India y Estados Unidos, que es un bloque no militar, pero sí económico, que tiene todas las intenciones de frenar a China, porque la India no se lleva bien con China, se lleva bien con Rusia, son amiguísimos, históricamente han sido los mejores amigos, pero la India y China no se llevan nada bien. De hecho, no sé si sepan, pero los ejércitos en la frontera entre China y la India, los ejércitos están ahí en la frontera, que hace algunos años pues eso se pensaba que iba a desatar la tercera guerra mundial, perdón. Los ejércitos están ahí, o sea, se detestan, y es literal por unos metros de terreno que no se han decidido si son de la India o de China. Además, temas religiosos, políticos que se dan en esa zona, porque hay personas que están a favor de China, son separatistas, personajes musulmanes en China son separatistas y quieren pertenecer a la India. Entonces hay un desmadre ahí en la frontera entre China y la India que hacen que las relaciones entre estos dos países sean pésimas. Entonces, bueno, esa alianza que tiene la India con Estados Unidos, Australia y Japón en este grupo que se llama The Quad, y que se va a reunir con Joe Biden, Narendra Modi personalmente en Japón, además de la reunión que ya les dije con Boris Johnson, además con esta visita que va a hacer a Bélgica, a Alemania y a Francia. Diplomáticamente y geopolíticamente, pues obviamente nos dice que la India está buscando Occidente, y Occidente lo está buscando a la India. Entonces uno no necesita ser un genio para darse cuenta de que este tipo de reuniones van enfocadas a convencer a la India de que se vaya con el bloque occidental, que yo no creo que pase. O sea, yo creo que la India se va a mantener así como está ahorita, pero la India y China son inteligentísimos. O sea, ellos no se quieren arriesgar a ser sancionados por Occidente diciendo o apoyando a Rusia, pero tampoco quieren dejar de comprar baratísimas las materias primas rusas por apoyar completamente a Occidente en las sanciones. O sea, China y la India están comprando normalmente todo en Rusia barato, simplemente porque no han sancionado a Rusia. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Los comerciales Por ello, Alemania es uno de los 10 principales socios
aliados comerciales de la India en el mundo. Por ello, Berlín y Nueva Delhi quieren reforzar sus relaciones comerciales. El canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro indio Narendra Modi firmaron este lunes 14 acuerdos bilaterales sobre comercio, desarrollo sostenible, energía y cambio climático. Ante la importancia económica de la India en el futuro y debido a su expansión demográfica, está claro que es un país clave en la lucha. Más de 1.000 millones de personas en la India. De hecho, se espera que en los próximos años supere a China como el país con más habitantes. Es un mercado valiosísimo para todos, por eso se lo están peleando. Y ahora la gran noticia, que todavía no es un hecho, pues, pero se está diciendo que la India está notando muchas fallas en el armamento ruso y que ahora estaría comprándole o haciendo tratos con Australia, Reino Unido y Estados Unidos para ya empezarles a comprar armamento a ellos. Entonces, por eso les digo, la India y China responden intereses. Ellos son pragmáticos, no les importa apoyar a uno o a otro, ellos hacen business y ya. La protección del clima es importante para la cooperación que está desarrollando y por eso me alegro de la firma de estos acuerdos. Alemania y la India cooperarán en el desarrollo de hidrógeno verde como combustible para autos, buses y camiones. La visita a Berlín de Modi se produce después de que Bruselas anunciara el reinicio de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Que la India va a hacer ya están pláticas con el Reino Unido para un tratado de libre comercio, ya está con el bloque europeo y les digo, o sea, hay 3 países de los que casi nadie habla y que yo casi estoy seguro de que van a estarle peleando en los próximos años la hegemonía de Estados Unidos, que es la India, Japón y el Reino Unido. El Reino Unido se salió de la Unión Europea porque ya era casi una carga para el Reino Unido y lo que busca es pelearle la hegemonía de Estados Unidos y el segundo lugar a China primero. La India igual y Japón también. Entonces son 3 países que nadie está hablando, o sea, todos nos concentramos en Rusia, en China y pues en Estados Unidos, pero de estos países nadie habla y van a ver que en unos años van a estar ahí peleándole a China, primero pues el segundo lugar y después muy de cerca a Estados Unidos. Estamos comprometidos en avanzar rápidamente en las negociaciones con la Unión Europea. La India quiere reforzar las relaciones con sus socios europeos, pero en la agenda del encuentro también se hizo una breve mención a la guerra en Ucrania. Al igual que Bruselas, Berlín quiere que Nueva Delhi adopte una respuesta más crítica a la invasión de Rusia. Si bien el tema no fue destacado durante la reunión, es muy posible que desempeñe un papel en el futuro. Que bueno, pues eso es prácticamente la noticia que yo les iba a dar, que yo les voy a dar el día de hoy en mi video de geopolítica. Que era eso, o sea, prácticamente se tocó muy poco el tema de Rusia, pero se tocó. Porque pues, son muy claras las posturas, o sea, la India, su postura de hermetismo, no se mete como tal en ningún bando, y pues obviamente Alemania a favor de condenar la invasión rusa en Ucrania. Entonces se tocó muy poco, pero se tocó. Nada más que cuando tú empiezas a cerrar tratos comerciales tan importantes, pues obviamente se entiende que por esta asociación comercial, es el inicio y con eso es suficiente. ¿El inicio de qué? De las relaciones, ¿no? Bueno, ahí me dices, hermano. Pero sí, o sea, son cosas pues que se van dando, se va desarrollando en el tema geopolítico. Son ataduras son ataduras que van creando los países a partir de las relaciones comerciales que se tejen. Entonces, pues ahorita estamos viviendo una guerra fría. Sigo de eso estás hablando. Estaban, es que me distraigo, güey, con la... Ya es que me pierdo. Y luego como el internet de Julio está bien lento, pues no... Me llegan los mensajes tarde y yo creo que la transmisión está retrasada. Julio, si estás ahí, arregla el internet.
Y ya, pues eso, básicamente eso, que pues, sí, la India se está acercando mucho a Occidente con la India, y pues obviamente tratan de ganar un mercado que es de más de 1,000 millones de personas. Bueno, aquí el tema es que la India no es una potencia, pues, para nada. Es como China, o sea, por ejemplo, China en Producto Interno Bruto per cápita, o sea, lo que gana cada ciudadano es más de lo que ganan los ciudadanos estadounidenses. Es obvio porque en Estados Unidos son 360 millones, en China son 1,400 millones. Entonces, por obvias razones, pues, habiendo más personas, la adquisición que pueden tener las personas pues es mayor. Lo mismo pasa en la India. De hecho, la India es uno de los países que tiene mayores niveles de pobreza, y eso pues es una de las críticas positivas que le hacen al capitalismo, donde un país puede ser muy influyente en el tema económico, pero al mismo tiempo tiene niveles de pobreza increíbles. Eso es uno de los grandes vacíos del capitalismo, que es muy difícil pues ya de cambiar, de frenar, porque pues es un monstruo que se va devorando. O sea, ya cada vez los gobiernos tienen menos injerencias en el libre mercado, y ya ahora son las empresas las que manejan al gobierno. Es triste, pero pues así es. Que bueno, ahí es otra conversación entre pues, combatir al capitalismo, cómo hacerlo, pero bueno, vamos ya a terminar acá con el video. El ejército ucraniano rechaza a reclutas motivados para defender a su país por falta de equipamiento, algo que quieren evitar muchas empresas solidarias del país que aún pueden seguir operando y que ahora se han centrado en la guerra. Esto incluye a muchos herreros tradicionales que usan su experiencia para construir trampas para tanques y chalecos antibalas. En esta herrería cerca de Zaporilla, en el este de Ucrania, Vadim Mirnishenko y su equipo forjan espadas y armaduras para participar en justas de estilo medieval. Sus piezas se exportan a todo el mundo. Cuando Rusia invadió su patria, pusieron sus habilidades al servicio de necesidades más urgentes. Ahora producen placas blindadas que pueden colocarse en los chalecos de los soldados. Normalmente los chalecos antibalas modernos se fabrican con Kevlar, que es ligero y muy resistente. Pero el Kevlar es caro e imposible de obtener ahora mismo en Ucrania. Así que Vadim y su equipo de herreros y armeros han acudido al rescate con materiales que tenían a mano, como láminas de acero, fieltro grueso, goma y correas de transmisión. Si algo penetra la placa, queda atrapado por la goma. Los chalecos de verdad se hacen con Kevlar, pero es muy caro, especialmente para nosotros. Así que usamos goma de cinta transportadora. И его очень сложно достать, мы используем вот транспортерную ленту. Por supuesto, prueban sus propios productos para evaluar la resistencia de las distintas combinaciones de materiales. Un amigo que está haciendo el ejército ha usado nuestras placas. Nos dijo que él y su batallón recibieron impactos de bala, pero que gracias a esta protección pudo sobrevivir y solo tiene una costilla rota. La primera remesa, financiada con donaciones de clientes extranjeros, se entregó a simpatizantes del ejército, policía y fuerzas de defensa. Han vendido unas 30 unidades a precio de costo, $150 cada una. Pero incluso una producción tan limitada está amenazada por una escasez de productos cada vez más aguda. Que aquí, bueno, me llamó la atención esto de la financiación, y es que algo que yo no tenía ni idea, ya lo leí hace tiempo, pero sí me cupo de errar esa extrema, porque no sé si sepan, pero la mayor financiación hasta antes de la guerra para el ejército ucraniano, más que el propio gobierno ucraniano, eran los ciudadanos ucranianos que están en Estados Unidos. Eso me impactó muchísimo, porque te habla, o sea, entiendes por qué Estados Unidos está tan ligado a Ucrania. O sea, no es nada más el interés estadounidense por ponerle una trampa a Rusia, por mantener su hegemonía, que sí, pero no es nada más eso, es también una especie
de relación entre ciudadanos ucranianos que están en Estados Unidos, que ya son estadounidenses, y el ejército ucraniano. Entonces, hasta antes de la guerra, quien financiaba más que el propio gobierno ucraniano al ejército ucraniano eran los ciudadanos ucranianos que estaban en Estados Unidos, con remesas. O sea, mandaban dinero para pagarles a las tropas, para pues, entrenamientos, para reclutar, para propaganda y pues, obviamente para comprar armamento. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, porque para que eso sea posible, pues no hay 100 o 200 ucranianos en Estados Unidos. Debe de haber cientos que el dinero que ellos mandan es muy significativo en Ucrania. Entonces ese es un dato que sí me dejó helado, porque no sabía, y entonces ya entiendes ciertas cuestiones. ¿Por qué los ucranianos, por qué un montón de ucranianos están a favor de Estados Unidos? Porque pues están al otro lado del mundo. Y ya empiezas a entender esto. ¿Cuántas familias en Ucrania seguramente no viven muy bien gracias a esas remesas que están enviando sus familiares desde Estados Unidos? El mismo caso que en México. Por eso en México, pues obviamente tenemos una afinidad con Estados Unidos, pues por lo que significa. O sea, no es nada más que nos traguemos la publicidad de Estados Unidos, de sus medios de comunicación, de su cultura. O sea, sí es eso, pero además es que nuestros familiares, un montón de familias en México pueden comer gracias a que familiares están en Estados Unidos, tienen acceso a una mejor vida y les sobra para enviar dinero a sus ciudadanos mexicanos, a sus familiares mexicanos. Es más, hoy en día el principal ingreso de México, lo reconoce el propio presidente, son las remesas. Imagínense que el principal ingreso de un país sean las remesas, o sea, dinero que se genera en otro país. Es increíble. O sea, habla muy bien de la gente y todo, pero habla muy mal del gobierno, que su principal ingreso son pinches remesas. Pero bueno. Es el mayor exportador mundial de aceite de palma, pero ha detenido los envíos por el aumento del aceite de cocina en el país, una decisión que afecta a familias en todo el mundo. El aceite que se obtiene de estas plantaciones de palma se utilizaría normalmente como parte de la industria alimentaria en todo el mundo, pero la situación actual está cambiando. Las sequías y la guerra en Ucrania han hecho que el suministro de aceite para uso doméstico se esté agotando, una situación que ha llevado a Indonesia a tomar medidas drásticas. A partir del jueves 28 de abril de 2022 se prohíben hasta nuevo aviso las exportaciones de materias primas para producir aceite de cocina. Seguiré de cerca la situación y evaluaré su implementación para que no se agote el suministro nacional de aceite vegetal. Un contexto que está llevando al límite a muchos hosteleros en todo el mundo. Este año, por primera vez, muchos clientes han dejado de comprar nuestros típicos sándwiches de pescado por la subida del precio. Da mucho miedo, no sé cómo saldrán adelante los comercios de fish and chips. Estoy triste, es difícil vender en estas condiciones. Además, estamos todavía en mitad de una pandemia. No se encuentra tan fácilmente aceite vegetal y el que hay es muy caro. A medida que bajan las existencias de aceite de cocina en todo el mundo, aparecen cada vez más restricciones, desde el límite por hogar que impone Turquía a su racionamiento en España, Italia y Reino Unido. El fish and chips es un producto nacional británico, el plato favorito de la familia. Si la situación no cambia, podría perderse. Mientras continúa la crisis del aceite vegetal, el resto de platos tradicionales fritos también están en peligro. Esa fue la economía por el momento, hay mucho más. Que aquí ya como conclusión, pues podemos decir que justamente esto es lo que combate Rusia desde la ideología de Alexander Dugin, que lo dije en un video, que es el ideólogo pues del Kremlin. No es socialista, ni siquiera comunista, es que está emergiendo otra postura teórica en ciencias sociales que no es socialista, pero sí nacionalista, regionalista. O sea, y ustedes se dan cuenta de cómo
pareciera que Rusia está atacando ese sistema político de la globalización con este tipo de cuestiones que se ven afectadas. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos en el mundo estamos conectados. O sea, para que nos llegue el aceite aquí a nuestro hogar y podamos cocinar una sopa, una carne, una pechuga o empanizar algo, tiene que ver Indonesia. Entonces, todas estas conexiones y esta globalización que se da en el mercado es precisamente la que se está atacando desde la ideología del Kremlin con esta guerra. O sea, no es nada más el conflicto armado entre los dos países, sino toda una intención rusa por quitarle, arrebatarle la hegemonía estadounidense, que yo siempre lo he dicho, es legal. O sea, cada país tiene que... Eso es la geopolítica, es que cada país tiene el derecho y a veces me atrevería a decir que la obligación de buscar la hegemonía, quitársela a quien la tenga. Es lo que ha existido desde la consumación de las primeras sociedades en la historia. O sea, todo el Imperio Romano, después el primer Reich, el segundo Reich, Rusia, la URSS, Estados Unidos ahora, que aunque no con territorio, sí con influencia económica, política, cultural, que es como la nueva forma que inventó Estados Unidos de controlar al mundo. No tenía el territorio, no tenía, sí, o sea, no era de que Estados Unidos fuera todo el mundo, pero gracias a su dolarización, a su cine, a su industria cultural, pues logró hegemonizar a la mayoría del mundo, si no es que, pues por decir a todos, pues. Entonces eso es lo que se está atacando desde Rusia. Se ve difícil que se dé, que se logre, porque, pues, o sea, bueno, por lo menos a corto plazo, pero como yo les repito, yo creo que es el derecho de Rusia y de China y de Alemania y de la India y de quien sea, tratar de arrebatarle la hegemonía a Estados Unidos y pensar que su sistema es el mejor. Eso es el derecho de cada nación, y bueno, pues ya después se dará o no se dará, pues las sociedades lo dirán, la suerte que también a veces juega, decidirá si dejamos de tener este sistema capitalista, neoliberal, y que a veces ya ni siquiera es eso, en esta sociedad tan cambiante. Pero bueno, lo que sí es que sí se está apuntando a regionalismos y nacionalismos, y lo podemos ver en cualquier, casi en cualquier país, a lo mejor no con su gobierno, pero sí con gobiernos que les están peleando, con Andrés Manuel aquí en México, con Donald Trump en Estados Unidos. O sea, Trump no quiere OTAN, Trump no quiere tratado de París, no quiere liderar el cambio climático, no quiere nada de eso. Quiere que Estados Unidos sea sólido, fuerte económicamente, que los ciudadanos estadounidenses estén bien, y lo de afuera no me importa. Igual Putin, igual Xi Jinping. Entonces, regionalismos y nacionalismos están por todo el mundo. Le Pen en Francia, que no ganó, pero estuvo cerca. Ahora lo que pasa en Argentina con Javier Milei, igual. Entonces, son varias cuestiones que nos dicen que, pues, a lo mejor Rusia sí tiene oportunidad de arrebatarle esa hegemonía a Estados Unidos y después repartirla, porque es muy difícil que lo que logró Estados Unidos se repita, pero lo que sí es posible es que esa hegemonía se reparta, en la que Estados Unidos pues tendrá su influencia, Reino Unido su influencia, Rusia la suya, China la suya, pero ya no como la que tiene hasta el momento todavía Estados Unidos, en la que Estados Unidos dice blanco y es blanco, y o dices blanco o te quito mi moneda y a ver qué haces, te quito mi sistema de transferencia bancario internacional y a ver qué haces, y con eso. Entonces, bueno, pues ya eso sería todo. Muchas gracias a las personas que vieron el en vivo. Gracias, Chama. Gracias, Cavitox, y al infeliz de Julio, no sé si vio hoy. Gracias. Y gracias a todos los que vean esto en YouTube y a las personas que lo vean después en Twitch. Muchas gracias. Mañana igual a las 4:20 por ahí. Ya ni vi el Madrid, no sé cuánto quedó. Yo creo que ganó. Pero bueno,
Ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.